¿De dónde es? ¿Dónde nació? Nací en Guayaquil. Nací en Guayaquil, pero vivo en Azogues Pero toda mi vida. ¿Su familia allá de Guayaquil o por circunstancias de la vida le tocó nacer allá? Mis abuelos vivían allá en la costa y justamente, ¿no? Cuando ya me tocaba nacer, pues mi mamá estuvo por allá y nací en la ciudad de Guayaquil. Pero de nacimiento nada más, o sea, toda mi vida he vivido aquí, desde el año y medio de vida. Exactamente, eso le iba a consultar. Más de 40 años. ¿Vino acá? Sí. ¿A qué sector mis llegó? padres se radicaron aquí. Estábamos en primer curso, sí, creo que en primer curso. Y fuimos votando aula por aula. Y como en esa época tenía muchos vidrios rotos el colegio, entonces entraba el olor al aula, ¿no? Por un pasillo que hay en la parte de atrás donde hay una virgencita. Había, pues no sé si seguirá existiendo. Entonces, curso por curso, fuimos llenando todo el pabellón, reventando esos pedos chinos. Y resulta que el olor era tan insoportable que se suspendieron las clases. Se abre la carrera de análisis de sistemas, no ingeniería, análisis de sistemas, y era aquí en la escuela Emilio Abad, ahí funcionaba la Universidad Católica. Y me interesé por la carrera, ¿no? Entonces me inscribí ahí. A los 2 años que estaba siguiendo la carrera surge la posibilidad de crear la carrera de ingeniería de sistemas. Hubo una época que estuve sin trabajo y emigré a los Estados Unidos. Estuve 3 años en Estados Unidos. ¿En qué época? Año 2011. A ver, 9, 10 y 11. Sí, 2009, 10 y 11. Estuve 3 años allá. Estuve trabajando, de ahí me regresé y desde ¿Y qué tal la vida en Estados Unidos? No, la vida en Estados Unidos es difícil, es muy complicada, ¿no? El Inge Francisco nace en la pandemia. Pero porque usted ya se dedicaba también a la fotografía, al video. Bueno, yo me dedicaba a la fotografía, que empezó como una afición. Luego ya empecé, ahí sí tuve que leer mucho, estudiar mucho, ver muchos tutoriales. Diseño gráfico, edición de fotografía, que no es muy divorciado con mi carrera de ingeniería de sistemas, ¿no? El hecho de manejar Photoshop. Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, a un programa más del Otro Perfil, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Contamos con la presencia del ingeniero Francisco Terán. Él es docente y también creador de contenido de la ciudad de Azogues. Hace un par de años incluso recibió un reconocimiento de TikTok por sus videos y por alcanzar cierto número de seguidores en esta red social. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este espacio es un poquito más distendido, más informal, y siempre inicio consultándoles quiénes son. ¿Quién es Francisco Terán? ¿Cómo se define Francisco Terán? Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Bueno, como usted lo dijo, no soy un docente universitario que se dedica a la docencia desde hace ya algo más de 12 años, y ha habido muchas etapas en mi vida, digamos, ciertas facetas, ¿no? A lo largo de mi vida profesional, y actualmente estoy dedicado ya netamente a la enseñanza, tanto en los salones de clase en la universidad como en medios digitales a través de redes sociales, en la creación de contenido educativo desde hace aproximadamente unos 4 años, que es cuando empecé a realizar el contenido. Entonces, un ciudadano azogueño, me considero un azogueño más, a pesar de que no haya nacido en esta ciudad, pero soy un azogueño más. Tengo mi familia, tengo mis hijos, estoy radicado aquí en Azogues y pues nada. ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Nací en Guayaquil, pero vivo en Azogues toda mi vida. ¿Su familia allá de Guayaquil o por circunstancias de la vida le tocó nacer bueno, allá? mis abuelos vivían allá en la costa y
justamente, ¿no? Cuando ya me tocaba nacer, pues mi mamá estuvo por allá y nací en la ciudad de Guayaquil. Pero de nacimiento nada más, o sea, toda mi vida he vivido aquí, O sea, desde el año y medio de vida. Que vivo exactamente, aquí. eso le iba a Más de consultar. 40 años ¿Vino de vida. acá? Sí, sí. ¿A qué sector Mis llegó? padres se radicaron aquí, en el sector de San Francisco primero, luego ya por acá por el centro, por el sector de la empresa eléctrica, más o menos por ahí por la plaza Simón Bolívar. Ahí crecí en la calle Segundo Méndez, ahí crecí, se desarrolló toda mi infancia, mi juventud, mi adolescencia. Y bueno, hoy sigo, continuo. Ha habido etapas de mi vida en las que por trabajo he tenido que mudarme de ciudad. He vivido un par de años en Cuenca, he vivido unos cuantos meses también en Quito, pero por situaciones netamente laborales. Y del barrio, cuando usted llega, ¿a quiénes empieza a conocer? ¿Quiénes empiezan a ser sus primeros amigos de su infancia en el barrio San Francisco en ese entonces? Bueno, en San Francisco no recuerdo mucho porque fue una infancia en la que no teníamos razón todavía, ¿no? O sea, mis hermanos mayores segundo, conocerán ya. En El segundo, claro, en el sector ya de la calle Segundo Méndez, ahí en la calle Segundo Méndez, cerca de la empresa eléctrica, de la antigua plaza de mercado de papas. La plaza de papas, ¿no? Entonces ahí sí yo crecía, muchos amigos que recuerdo, por ejemplo, ahora profesionales. ¿Alguna jorga a la que perteneció? No, nunca pertenecía a ninguna Pero jorga. sí teníamos un grupo de amigos, por ejemplo, Alfredo Coronel, Cristian Reyes, son grandes profesionales hoy en día, ¿no? Charles Molina, Fabricio Molina, los hermanos Quispe, Amílcar, Joaquín, Carlos Naula, en fin, un montón de amigos que toda mi juventud, digamos, fueron parte de mi vida, ¿no? En el barrio Segundo Méndez. ¿Qué hacían en el barrio en ese entonces? Ahora, bueno, por ejemplo, no hay mucha reunión de barrios. Los niños por lo general ya juegan solamente en el teléfono, en el PlayStation. Yo creo que lo que hacíamos todos los jóvenes de los barrios en esa época, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80 y parte de los 90, ¿no? Jugar fútbol en la calle, podíamos darnos el lujo de jugar un partido de fútbol completo poniendo piedras en los arcos en la calle y no pasaba un solo carro. Podíamos darnos ese lujo en ese entonces, ¿no? Y pues lo que se hacía rústicamente en esa época, los juegos, pues, ¿no? Que era con palos, con piedras, nos metíamos a las construcciones, a jugar a las escondidas y ese tipo de cosas que, como usted dice, ahora ya casi no hay, no existe por este tema de la tecnología. Pero básicamente era eso, lo que todo el mundo hacía en ese entonces, en esa época, una juventud, una adolescencia, creo que muy normal, absolutamente normal, sin nada de extraordinario, con amigos, con familias, con gente del barrio, travesuras de adolescentes, de niños, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, muchas travesuras, a veces recuerdo que solíamos nosotros hacer nuestras armas de juguete, ¿no? Con palos, con piedras, y había una época, porque eran épocas, ¿no? Habían épocas en donde nos agarraba las ganas de hacer alguna cosa y todo el mundo hacía eso. Entonces construíamos unos dardos con los esferos Bic y con la punta de agujas de verdad. Entonces quemábamos la punta, le aplastábamos y quedaba la punta de aguja, y al otro lado le poníamos una pluma de un ave, de gallinas, de pavos que habían en el barrio, y funcionaba tal cual un dardo. O sea, uno lanzaba y se iba unos 3-5 metros y se clavaba en alguna madera. Entonces, una de esas que lanzábamos, íbamos al concurso, uno de los amigos pensó que ya todos habíamos lanzado, y lanza y se mete a sacar los dardos y le clavan en la espalda, ¿no? La aguja. Y los sustos, los lloros, y espera que te saco, por suerte no pasó más de ser un susto, pero travesuras como esas, ¿no? Ha habido roturas de cabezas, ha habido sangrados de nariz, caídas en bicicleta y lo que en esa época era tradicional y normal. ¿Dónde estudió la escuela? La escuela estudié en la José Belisario Pacheco. Hoy 16 de abril. Hoy 16 de abril estudié. A ver, yo estudié la mayoría de creo que el último año de escuela me cambiaron a la escuela, a la UNE, porque justo en esa época
apareció, se creó ese colegio. Y había mucha gente, me acuerdo la licenciada Nora Coronel, era la primera rectora de ese establecimiento, y como tiene algún parentesco con mi familia, entonces nos invitó a que a los muchachos los pongan en la escuela. Entonces ese último año fui a terminar allá la escuela. Pero básicamente estudié en la... ¿Y qué tal estudiante en la escuela? Bueno, digamos que un estudiante normal, diría yo. Fui postestandarte en la unidad educativa, en la UNE. De ahí en el colegio no era un buen estudiante. Realmente no fui un buen estudiante en el colegio técnico. No fui un buen estudiante porque creo que fui compañero de Carlitos Olmedo, que estaba hace poco aquí. Fuimos compañeros de colegio, toda la vida de colegio estudiamos ahí. Bueno, él vino de la Salle, pero la mayoría al segundo curso, creo. Y bueno, fui un estudiante, digamos que promedio, creo yo. No fui un excelente supletorio, alumno. Sí, me quedé al supletorio alguna vez, creo que en quinto año. Quinto curso. En quinto curso. Segundo de bachillerato, como le dicen. Segundo de bachillerato, claro. Ese fue el único año que me quedé supletorio. ¿Y qué tal en el colegio? Pero sí mismo, un grupo de panas, claro. O ya más tranquilo, cohibido. Bueno, el colegio yo creo que era mucho más... en cuanto a educación, yo sí creo que era más difícil que ahora. De hecho, la educación creo que era más complicado que ahora. O sea, era mucho más difícil la vida del estudiante como estudiante que ahora. Y todos los profesores me van a dar la razón en eso. Profesores desde la escuela, creo yo, escuela, colegio, jardín, universidad. Desde el mismo jardín. Sí, era mucho más difícil, era más complicado, porque era una etapa de un modelo conductista, ¿no? El profesor siempre tenía la razón, el profesor le gritaba al alumno, hasta había agresión física, cosa que no digo que esté bien, desde luego, pero había. Entonces uno creció viendo eso, presenciando eso, con temor a alzarle la voz a un profesor, a discutirle a un profesor, a darle la contra a un profesor. Hoy no, eso no pasa. Hoy los estudiantes son mucho más liberales, ¿no? Y se les ha dado, creo que en exceso incluso, esa confianza. Esa sobreprotección. Sí, y eso ha hecho que se deteriore la educación, ¿no? La calidad educativa más. Y yo decía, el otro día haciendo una reflexión, y precisamente vienen de padres que se formaron en el sistema que usted acaba de mencionar. Sí, y yo creo que es un error de los padres, de hecho, de que los hijos ahora sean así. Porque los padres a lo mejor a veces piensan, ¿no? Que mi hijo no pase lo que yo pasé, que mi hijo no viva lo que yo viví, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, que no le pase... No, entonces, con ese criterio, hacemos que la vida de nuestros hijos sea mucho más sencilla, mucho más fácil. Y creo que gran parte de la culpa, sí, alguna vez escuché a alguna docente que decía, padres de algodón, hijos de cristal. Es lo que está sucediendo ahora. A veces decimos, no, la generación de cristal, pero no toda la culpa la tienen ellos, sino quienes lo formaron. Quienes lo forman, pues son los padres. Entonces, por ahí creo que va el asunto. Pero, ¿usted cómo era en el colegio? ¿Cuál era su comportamiento, su actitud? No, yo era un estudiante, yo creo que era un estudiante tranquilo. ¿Extrovertido, introvertido? Hasta cierto punto creo que sí. ¿Demasiado? No demasiado, pero sí era bastante extrovertido. En esa época, el bullying era bravo, ¿ah? Al menos en el colegio. Lo que ahora se conoce como bullying. Entonces era, no, ese tiempo no había, claro, no. Me está jodiendo tal estudiante, la jodedera, ¿no? No había el término bullying en esa época, pero sí era bastante fuerte, ¿no? Recuerdo que sí, a veces se excedían en los juegos bruscos, en el abuso a los compañeros más pequeños. Sí, realmente era algo que yo digo siempre a mis estudiantes, ¿no? Digo, si es que tuviésemos la posibilidad de viajar en el tiempo, y ustedes así como estudiantes retroceden 30 años atrás y se sientan en la misma carrera, no a lo mejor en la misma universidad, pero en la misma carrera en la que están, estoy seguro que 15 días no duran en la carrera. Porque el profesor era antes muy drástico, ¿no? Muy duro, muy crudo para decir las cosas, para desmotivar al alumno. Entonces, yo recuerdo claramente, por ejemplo, en mi época, cuando uno iba a estudiar en la universidad en Cuenca, solo por ser de Azogues ya le ponían el ojo. Así de simple. Decía, ¿no? ¿De dónde eres? De Azogues. Te has jodido conmigo. Así, de frente. Si hoy usted dice eso a un estudiante, se va preso, le cuesta el trabajo. Claro. ¿Y en el colegio alguna travesura, alguna...? No era un estudiante travieso, pero sí recuerdo que molestoso, hicimos...
No, hicimos una travesura. Alguna vez, y esto lo hice con mi querido amigo, me debe estar viendo, Alfredo Coronel, pero lo hicimos de muy pequeñitos, cuando estábamos, creo que en primer curso de colegio. No me acuerdo, debe haber sido máximo segundo curso, porque luego ya se cambió al colegio Juan Bautista. Y él llevó lo que se conoce, no sé si conoces lo que son los pedos chinos. Ya. Las bolitas negras, que uno escupe, las aplasta con una piedra y despide un olor terrible. Entonces había llevado un puñado de estos. Inocentemente, creo yo, no teníamos malicia en esa época. Estábamos en primer curso, sí, creo que en primer curso. Y fuimos botando aula por aula. Y como en esa época tenía muchos vidrios rotos el colegio, entonces entraba el olor al aula, ¿no? Por un pasillo que hay en la parte de atrás donde hay una virgencita. Había, pues no sé si seguirá existiendo. Entonces, curso por curso, fuimos llenando todo el pabellón, reventando esos pedos chinos. Y resulta que el olor era tan insoportable que se suspendieron las clases. Mandaron a los estudiantes a la casa y dijeron que se suspendan las clases hasta averiguar quién fue el que ha votado eso, no sé qué. Esa es una de las travesuras que recuerdo. Nunca dieron con ustedes. No, nunca. Ahora ya sabrán quién fue el que Pero inspector general en ese entonces, ¿quién? En ese entonces era el señor Ávila. Papatila, que era cosa seria como inspector. No. Y también ya estaba el señor descanse, Marco Beltrán. Él era profesor de educación física primero. Pero en esas épocas ya estaba haciendo papel de inspector, porque ya luego fue inspector completamente. Pero sí, imagínense esos inspectores que tenía el colegio técnico, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado para hacer una travesura y sí, era... ¿Y qué estudió en el colegio? Yo estudié electricidad. Antes había esta posibilidad de que en el bachillerato uno podía escoger ciertas ramas, ¿no? Había contabilidad, mecánica automotriz, electricidad, creo que esas tres había, sí. Entonces yo escogí electricidad, soy bachiller técnico en electricidad. ¿Y la universidad? En la universidad, en cambio, ya aquí en la Universidad Católica, recuerdo que se abrió, yo siempre fui apegado, digamos, en esa época, me gustaba esto del tema de las computadoras, era algo nuevo, ¿no? Las computadoras aquí en Azogues al menos empezaron en la década de los 90 a ponerse en auge. Y en la década de los 90 yo estaba en el colegio, ¿no? Tercer curso, por ahí. Entonces habían personas, era difícil tener una computadora porque era caro acceder a una computadora. Y las computadoras. Claro, ¿no? Y eran monocromáticas, no había Windows, había el sistema operativo DOS, que era solamente comandos y comandos. Pero me llamaba la atención, ¿no? Y justo se abre la carrera aquí en Azogues, porque había ingeniería de sistemas en Cuenca, aquí no había. Se abre la carrera de análisis de sistemas. No ingeniería, análisis de sistemas, y era aquí en la escuela Emilio Abad, ahí funcionaba la Universidad Católica. Y me interesé por la carrera, ¿no? Entonces me inscribí ahí. A los 2 años que estaba siguiendo la carrera, surge la posibilidad de crear la carrera de ingeniería de sistemas. Segundo o tercer año, no estoy seguro. Con la iniciativa de Charles Molina, que él era él era estudiante también en esa época, pero ya era estudiante de los ciclos superiores, cursos superiores, era presidente de FEUCE, ¿sí? En esa época, y con la iniciativa de él proponen la creación de la carrera de ingeniería de sistemas, lo recuerdo perfectamente. Y resulta que, bueno, dan el visto bueno, ¿no? No sé cuáles serían los entes reguladores en esa época de las universidades, porque no existía el CENESID, creo que era CONESUB, algo así, no estoy seguro. Pero aprobaron la carrera, y los que estábamos estudiando análisis de sistemas, como era una carrera más corta, era una tecnología, no era una ingeniería, si queríamos en la malla de ingenierías, para ser ingenieros teníamos que bajar un año, o sea, estábamos en tercero, y teníamos que bajar a segundo, porque en primero y segundo era muy similar la malla, pero ya en tercero iba cambiando. Entonces nos dieron esa posibilidad. Los que querían terminar la carrera de analistas continuaban, eran 4 años, y los que querían ser ingenieros tenían que bajar un año, y eran 5 años, o sea, en realidad eran 2 años más, el que bajaba uno y uno más, que eran 5. Los de analistas estaban en tercero, les faltaba solo uno, en el cuarto, y ahí se acababa la carrera.
Con la particularidad de que nosotros como ingenieros también obteníamos intermediariamente, digamos, el título de analistas de sistemas también. O sea, doble título, terminando de estudiar los 4 años. Claro, terminando el cuarto año sacábamos el título de analistas de sistemas y ya terminando el quinto más la tesis. ¿Pero siempre le llamó la atención la católica o tenía otra opción? No, o sea, yo en cuanto a eso, yo veía lo que era más cómodo realmente para mí. O sea, entre viajar a Cuenca y pasajes y yo decía, no, o sea, si se va a abrir aquí, mejor aquí. O sea, ¿por qué no complicarme la vida, ¿no? Entonces fue por eso. De ahí yo realmente no sé. ¿Y era su primera opción era sistemas? Sí. La primera opción, de hecho creo que fue la única. No tenía no tenía en mente. Yo no tenía en mente otra carrera. Ahora que recuerdo, yo no tenía en mente ninguna opción B, ningún plan B. Era estudiar eso y así fue. Y en la católica, en ese entonces la carrera novedosa, ¿quiénes eran sus compañeros? ¿A quiénes recuerda ya de compañeros de aulas? Mi esposa, ahí conocí a mi esposa. Ella también entró a estudiar ingeniería de sistemas, y ella es ingeniera de sistemas también. Tengo muchos amigos también de ahí, ¿no? Que hasta la fecha tenemos muy buena relación. El mismo Carlos Olmedo Palacios, Cristian Astudillo, por ejemplo, Fabián Villavicencio, Pancho Palacios, Francisco Palacios, que trabaja en la UAPAN. Bueno, me podría nombrar aquí, a lo mejor voy a obviar alguno que otro, pero grandes amigos, ¿no? que conocimos en la universidad, una linda etapa la universidad. Yo creo que de entre escuela, colegio y universidad, creo que la etapa que más me gustó a mí fue la etapa de la universidad. ¿Por qué? No lo sé, yo creo que por el mismo hecho que digo yo de que en el colegio era muy estricto, ¿no? La educación, y uno tenía que tener mucho cuidado con las cosas que uno hace. Desde la y a la vida exactamente, claro, obviamente, ¿no? Uniformados, que bien uniformados, que los zapatos, que el corte de pelo. En mi época habían profesores que si estaba uno con pelo largo sacaba las tijeras de la cartera y le volaban la mecha, ¿no? Así, era así. Eso sería un crimen hoy en día. Entonces, creo que es como un poco más de libertad, ¿no? Para uno estudiar de acuerdo a como uno quiere, no hay esa presión que hay en el colegio. Además de que ya hice otras amistades, entonces era una bonita etapa. Termina la universidad, ¿y a qué se dedica? Termino la universidad e inmediatamente cuando termino me caso. Termino mi carrera universitaria y me caso con mi esposa, con mi actual esposa, y como ya estuve casado, pues me tocó conseguir trabajo. Como sea, y de lo que sea. Claro, entonces estuve trabajando por ahí en un par de empresas y al poco tiempo de eso logro entrar en la primera maestría que ofertó la Universidad Católica, que era la maestría en Sistemas de Información Gerencial, conjuntamente con otros compañeros que también ya eran ingenieros de sistemas, ¿no? Entonces en el año 2005 me parece que fue que empecé una maestría que duró 2 años. Entonces la Universidad Católica hizo un convenio con la ESPOL. En realidad la maestría es de la ESPOL, el título dice Universidad Católica, pero quienes nos dieron la maestría era la ESPOL, porque la Universidad Católica no tenía docentes en esa época para ofertar maestría. Entonces lo que se hizo fue un convenio. O sea, la universidad validó el título. Exactamente. Entonces la ESPOL, nosotros incluso fuimos a sustentar en Guayaquil, accedíamos al sistema de la ESPOL para cargar trabajos, cargar tareas, era todo completamente. Simplemente que la Universidad Católica prestó las instalaciones y el título era validado por la Universidad Católica. Entonces, tardó 2 años eso, y 2008 más o menos, fue que ya, 2008, 2009. Pero a la par trabajando. Claro. ¿En dónde trabajaba? Bueno, yo he trabajado en 4 o 5 partes, ¿no? Yo cuando recién me casé trabajé en el Mega Hierro, en el actual Mega Hierro, que igual era estreno del Mega Hierro, ¿no? Usted ha sido de las primeras veces. Yo fui fundador fundador empleado de los fundadores del Mega Hierro aquí en Azogues. Estuve poco tiempo ahí, luego se presentó una posibilidad en la ciudad de Cuenca, en la corporación Vázquez, Joyería Guillermo Vázquez, Hotel Dorado, Importadora Tomebamba, que son todo un grupo de empresarios, de empresas. Entonces ahí sí estuve como 7 años, 7 años de mi vida estuve ahí.
Dedicado al tema de sistemas. Sí, en el departamento de sistemas, netamente en el departamento de sistemas, ¿no? Y de ahí hubo una época que estuve sin trabajo y emigré a los Estados Unidos. Estuve 3 años en Estados Unidos. ¿En qué época? Año 2011. A ver, 9, 10 y 11. Sí, 2009, 10 y 11. Estuve 3 años allá. Estuve trabajando, de ahí me regresé y desde ¿Y qué tal la vida en Estados Unidos? No, la vida en Estados Unidos es difícil, es muy complicada, ¿no? Estar lejos de la tierra de uno, de la familia de uno, de la comida de uno y todas las costumbres que uno tiene aquí, siempre es difícil, muy complicado, ¿no? O sea, es lindo irse a pasear en Estados Unidos. A veces la gente piensa que porque uno se va a pasear allá es lindo pasearse, ir a un lado, ir a otro lado, y la vida no es, allá no es solamente paseo. Uno se pasea unos cuantos días cuando se va de vacaciones, pero ya vivir allá, eso implica trabajo, madrugadas, no hay horarios como aquí que de 8 a 2 y 2 a 6 o de 8 a 4, ¿no? Allá hay horarios de fines de semana, en las noches, entonces es muy complicado, ¿no? Es muy difícil, por eso es que no... ¿Pero se fue legalmente o...? No. Yo me fui con visa hasta México, ¿sí? Y de ahí pues hubo unas personas que nos llevaban hacia Estados Unidos, ¿no? Vía terrestre. Pero eso fue rápido, 2 días estuvimos ya. O sea, usted no pasó lo que pasa ahora los migrantes del desierto. No, había gente, no, nada de eso. O sea, antes era más fácil. No, sí era difícil, porque yo me acuerdo que cuando estuve por ahí en México me topé con gente que estaba ya viajando. Por ejemplo, yo recuerdo claramente, llego a México, tenía visa para México. Llego a México y ahí en el transporte que nos iba a llevar me encuentro con gente que estaba viajando ya 3 meses. ¿De Ecuador? De Ecuador. Y venían por todo Centroamérica, venían, pero fatales. Ellos ya querían que la migración les agarre para que les deporten, ya no soportaban más. Y decían, me preguntan, ustedes, dice, ¿cuándo salió de Ecuador? Yo digo, hoy día en la mañana. Y dice, ¿cómo está aquí tan pronto? Que no sé. O sea, ellos venían ya viajando no sé cuántos meses. Y pasando peripecias, me contaban barbaridades que habían sucedido, ¿no? Y todos los abusos que hay ahí, ¿no? Absolutamente todo, hombres y mujeres, ¿no? Y se asustan, ¿no? ¿Cómo es que digo, yo tenía visa hasta México? Dice, no sabe la suerte que tiene. Y nosotros llegamos a un punto, dicen que quería que ya nos golpeábamos, estábamos encerrados en unos cajones, en un contenedor, en un camión, y golpeábamos la puerta para que nos abran, para que ya nos lleven, para comer algo. En la cárcel hemos de comer algo, decían. Entonces fue duro, ¿no? A Dios gracias, en mi viaje prácticamente fue directo, ¿no? Digamos, ahora sé que es mucho más complicado, ¿no? Mayor control. Mayor control, claro, pero no, prácticamente fue un viaje directo, digamos. Entonces, 3 años. ¿Dedicado a qué en Estados Unidos? Dedicado al trabajo, trabajaba yo en un parqueadero. Lo que hace la mayoría de gente que va de aquí, ¿no? Parqueaderos, restaurantes, lo que más trabajo hay para latinos. Porque allá uno no puede ejercer su título. Exactamente. Yo he conocido médicos que trabajaban, trabajaban, que eran amigos míos en parqueadero, abogados, odontólogos, un montón de gente que estaba cuando yo estaba allá, que han estado trabajando ahí, han regresado y han venido aquí a ejercer su profesión sin ningún problema. ¿Pero por qué? Porque eso digo, o sea, no hay cómo ejercer la profesión, el título de acá no sirve para convalidarlo allá. Creo que ahora ya hay algún método de estudio para convalidar, pero es un proceso, uno tiene que actualizarse en conocimientos, dar unas pruebas, entonces es todo un proceso, pero creo que sí se puede. En esa época no se podía. Y de ahí regresa a Ecuador. De ahí sí regreso pero ya. Pero regresa ya con algo certero. Sí, por eso me regreso, de hecho. Regreso a trabajar de docente. Mi madre estaba por jubilarse. Ella era profesora en el colegio Lenin Ávila. Y ella tenía un problema de salud, estaba por jubilarse por temas de salud. Y en lo que tarda el proceso burocrático de los trámites y todo, porque ella no podía, o sea, físicamente ya no podía asistir a clases. Entonces estaba con certificado médico y me dijo, ¿por qué no vienes para que me reemplaces hasta que salga la jubilación? Y algún día saldrá, me decía. Y bueno, yo dije, como ya estaba con intenciones de venir, digo, bueno, nunca había sido docente yo, hasta ese entonces. En el año 2011 fue eso. ¿Pero docente secundario? No sé, docente, claro, iba a ser docente secundario, pero no había sido docente en ninguna parte, ¿no?
Entonces, yo regreso un día, creo que fue jueves o viernes, no recuerdo. Y ya el día lunes ya tenía que ir a trabajar. Entonces empecé como inspector. Y de ahí ya me dieron unas horitas de clase. Entonces pasé en el colegio como unos 6 meses. Y me sirvió de mucho porque ahí gané un poco de experiencia. Y es un colegio pequeño, ¿no? Es un colegio pequeño, pero es difícil. Es un colegio los adolescentes. muy difícil, sí. Más que todo porque es un colegio donde va gente que, por ejemplo, aquí ha... Expulsados. Exactamente, han perdido los años, les han expulsado por mala conducta, había algunos alumnos que tenían problemas gravísimos de conducta, de haberse enfrentado a docentes, de haberse enfrentado a profesores. ¿Y usted, Levito, cómo hizo eso? Fue difícil, ¿ah? A mí lo que me decían era los mismos profesores, ¿no? Me decían... ¿Tenés cuidado? Sí, no, ese estudiante hay que tener cuidado, no hay que alzarle la voz, no hay que... Yo creo que ahí empezó a distorsionarse todo esto de la educación, ¿no? En esa época. Cuidado, que ahora no hay cómo alzarles la voz, que no, sobre todo ese estudiante es problemático, cuidado, me decían, no. Y yo tratando de imitar a mis ex inspectores, Papatila y el licenciado Marco Beltrán, andando con una regla en mano en el patio, ¿no? Para causar un poco de impresión, para imponer un poco de respeto, pero no, se me plantaban los estudiantes, o sea, a ver qué, me decían así. Entonces era difícil. Luego ya era profesor y surge la oportunidad de venir a la universidad. Justamente estaba yo algo más de 6 meses, creo, ahí. Y un ex compañero de la maestría, que era decano en la Facultad de Sistemas en Cuenca, el ingeniero Diego Cordero, me llama por teléfono y me dice que hay un docente que ha salido y que necesitan un docente urgente porque estaban en medio ciclo y no había cómo perder clases. Y yo dije, o sea, me tomó de sorpresa, ¿no? Porque decía yo en colegio, una cosa es colegio. Exacto. Y otra cosa ya es universidad, era en Cuenca. Y eran los cursos superiores, 4º, 5º año, son personas ya que tienen un criterio formado, que son personas ya más maduras, entonces sí me hizo como que pensar un poco, ¿no? Pero bueno, sí acepté. Congregarles con la regla. Claro, obviamente, ¿no? Entonces acepté y así fue como entré en la Universidad Católica de Cuenca. A sistemas mismo. Sí, a la Facultad de Sistemas en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, en el año 2012. Desde ahí hasta la carrera fecha. En la universidad. Sí, de ahí estuve solo un año en Sistemas, en Cuenca, porque surge así mismo, ¿no? Una vacante aquí para profesor de TICS en la Facultad de Medicina. Entonces yo decía, ya estando en Azogues mismo, ya no tengo que viajar todos los días, entonces era más fácil. Y participé en el concurso para docente de TICS en la carrera de Medicina aquí, en Azogues. Y justamente ese mismo año 2012 pues ya gané el concurso y estoy desde ese año hasta la actualidad en la Facultad de Medicina. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado ver como docente ya? Casi 12 años prácticamente. 12 años. Lo más difícil, lo más complicado. Bueno, realmente la universidad tiene alumnos, yo creo que la gran mayoría de alumnos son alumnos foráneos, no son de aquí. En la facultad hay mucha gente especialmente. yo creo que la Facultad de Medicina. Uh-huh. De hecho, la Facultad de Medicina es la que más estudiantes tiene en toda la universidad. Y la que más foráneos tiene. Y es la que más foráneos tiene. Hay mucha gente de la costa. Y me ha tocado ver casos, por ejemplo, de gente, de alumnos que tienen que trabajar para subsistir y para pagarse sus estudios. Por ejemplo, llevan un canasto de empanadas a la universidad para vender sus empanadas en la mañana y luego asistir a clases en la tarde, y ese tipo de cosas, ¿no? Que son realmente cosas que uno no quisiera ver y se le hace difícil, ¿no? A uno entender que mientras hay gente que a lo mejor el padre, la madre le está pagando sus estudios y los desaprovecha, ¿no? Les da todo. Hay gente que realmente es como quien dice, ¿no? Se parte el lomo para poder salir adelante y esos a veces son los mejores estudiantes, ¿no? Los que sí están justamente sacrificándose para poder pagar sus estudios. Porque a veces un estudiante al que el padre le da todo, pues no valoran lo que el Pero padre... usted es de los profesores cargosos, de los exigentes, de los panas, de los estudiantes. No. A ver,
Si usted le pregunta a algún estudiante, yo creo que más del 50% dirá que soy cargoso. Sí soy exigente. Mi materia no es difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, la materia de TICS no es una materia que tiene que verse a fondo en la carrera de medicina, porque no es una materia de especialización de la carrera de medicina. Es una materia necesaria, ¿sí? Pero no es una materia, como decir, programación, qué sé yo, ese tipo de materias que son mucho más complejas. Es la materia de TICS en general. Sin embargo, pues al no ser una carrera de especialización de la carrera, se les hace difícil a los estudiantes entender. Entonces yo trato de ser lo más explícito, lo más claro posible, pero sí soy una persona exigente y a veces como que exagero un poco, y sí trato de controlarme en eso, ¿no? Si yo mando una tarea a tal hora, para tal fecha, quiero que sean los alumnos puntuales, que presenten como se dice, que se les da el tiempo específico y tienen que cumplir con eso. No me gusta que se rían en la clase, que no me gusta que se burlen en la clase, no me gusta que estén con celulares. Pero en la si clase. es que tiene que colitar con un puntito, ¿se acolita o no? Bueno, depende. Sí he acolitado, pero depende, no a todos, porque hay estudiantes que realmente creo que no se lo merecen. Y hay estudiantes O sea, que sí. si ha dejado Por ejemplo, a la gente... No, sí, de hecho han perdido el ciclo conmigo, se han quedado a supletorio conmigo. Y hay gente que se queda a supletorio y ha pasado. Hay gente que se ha exonerado, muchos se exoneran conmigo, pero depende del mismo estudiante. O sea, lo que yo les he dicho a mis estudiantes, ¿no? Para que pierdan el ciclo conmigo, en mi materia, o sea, ya es el colmo. Porque es una materia que es muy fácil, o sea... Es como educación física. Es, bueno, colegio. no tanto tampoco. Pero es una materia, si comparamos con materias complejas de medicina, es mucho más sencillo. Claro. Lo que pasa es que si hay estudiantes que, como digo, un estudiante que, por ejemplo, hay estudiantes O por esa misma razón de que de pronto no tienen nada que ver, según ellos, con la carrera. Claro, a lo mejor no le dan la importancia al caso, o se les hace muy complicado, porque es un tema muy diferente a lo que están acostumbrados. Y que deberían prestar atención porque todo profesional debería tener conocimiento. Todas las materias son igual de importantes, si no, no estaría en el pensum de estudio. Entonces, eso es lo que yo les he dicho, no es que aquí ninguna materia es más importante que otra, a lo mejor ustedes piensan que no es importante, y por eso no le dan la importancia necesaria, pero también hay el lado opuesto, hay estudiantes que son muy buenos, ¿no? Que están todo el día, todas las clases, están atentos, preguntan, dan lecciones, sacan buenas notas. Y si, por ejemplo, algún estudiante bueno, que me ha demostrado que todo ciclo ha sido bueno, falló en una prueba, en un examen y le falta un punto, yo encantado de la vida le regalo ese punto, sin problema, 1, 2, hasta 3 puntos. Porque me ha demostrado que ha sido un estudiante que por lo menos ha demostrado interés durante el ciclo. Pero hay estudiantes que no presentan trabajos, que no dan lecciones, que no vienen a clases y llegan, ingeniero, me falta 3 puntitos, no, vaya y estudie. Lógico, o sea, no se puede. Los puntos el estudiante tiene que ganárselos en el salón de clase. Entonces, como digo, o sea, a veces no, es mal visto el estudiante, el profesor que no ayuda, que no regala el punto. Que no regala el punto, es malo para el estudiante, es cargoso. El profesor que revisa todos los trabajos, que pone observaciones en las calificaciones, que no le pone el 100% de la nota cuando un trabajo no está bien, entonces el estudiante lo ve mal. Ah, no, este es cargoso, este es mala gente, este es esto, este es el otro. Pero aquel profesor que es pana, como dijo usted hace un rato, que es amigo, que no sé qué, que vamos a tomarnos una cola, yo creo que sí debe existir esa línea, ¿no? Que no se debería cruzar. Sí, que no se debería cruzar entre docente y estudiante, al menos, durante las horas de clase, durante la jornada de clase. Ya afuera pueden ser panas del alma, no hay problema. Pero si estamos en clase, el docente tiene que ser docente y el estudiante tiene que cumplir el papel de estudiante. Que había un docente de su facultad que, si es que le detallo el caso, se va a identificar claramente quién es, que incluso a uno de los hijos le sacaba de clases. Bueno, hay casos y casos, ¿no? De ahí nace el Inge Francisco. El Inge Francisco nace en la pandemia. Pero porque usted ya se dedicaba también a la fotografía, al video. Bueno, yo me dedicaba a la fotografía, que empezó como una afición. Luego ya empecé, ahí sí tuve que leer mucho, estudiar mucho, ver muchos tutoriales. Diseño gráfico, edición de fotografía. Que no es muy divorciado con mi carrera de ingeniería de sistemas. Pues, no, el hecho de manejar Photoshop, Adobe Premiere para hacer videos y ese tipo de cosas. Entonces veía yo mucho esto y empecé a hacer fotografías en el año 2000, creo que 2015 puede haber sido, 16, no sé.
Y esa fue una bonita etapa de mi vida, ¿no? 16, 17, 18, 19, creo que unos 5 años. Seguidos con la fotografía. Fines de semana de contratos, se conoce comúnmente. Casi todos los fines de semana. Tenía algún contratito por ahí. Casi todos los fines de semana. Había fines de semana que no, pero es bastante agotador. Porque uno pasa toda la semana ahí en el trabajo y el fin de semana se supone que es para descansar. De 2 de la tarde hasta la... Y malas noches, porque las fiestas, en la gran mayoría de casos, son fiestas de noche. Entonces uno llegaba a la casa y aparte sábado, que tiene que hacer en la previa. Y eso más, ¿no? A veces era la previa, no en todos los casos, pero a veces era la previa, otro día más, y de ahí el proceso de edición. Y a veces era no solo fotos, sino video. Entonces mi esposa me ayudaba, ¿no? Ella también es ingeniera de sistemas, entonces me ayudaba, pero era bastante agotador, sí, se necesita de tiempo. Entonces, empiezo justo cuando nos encerraron para la pandemia en el 2020, unos mesecitos antes de que nos vayamos a pandemia, en el año 2019, a finales, creo yo, noviembre, diciembre debe haber sido, yo empecé a subir unos videos cortitos en TikTok, porque descubrí TikTok por mi hija, que en esa época era adolescente, pero TikTok no es lo que es ahora. En esa época era solo para videos y cambios de imágenes y formas y efectos y no sé qué. Y le vi interesante y le pedí a mi hija que me enseñe y no me quería enseñar. No, dice, eso no es para vos, ¿para qué quieres? Digo, y me creé una cuenta. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que yo fui de los primeros creadores de contenido educativo en TikTok. Porque cuando yo empecé a crear, dije, no, hice un video, me acuerdo claramente, en la computadora ahí y grabando con el celular a la pantalla de la computadora, ¿no? Escribiendo, haciendo un pequeño tutorial de unos 30 segundos de cómo concatenar dos celdas, creo que era, y hablando muy despacito, ¿no? Apuntando a la pantalla. Y hablaba y explicaba, y era de 30 segundos, algo así. Pero grabando con el celular. Grabando con el celular y con una mano y con la otra mano en la pantalla, así haciéndome, acomodándome para hacer el video. Y pulso enter y no sé qué, y sale. Y llegó como a 400.000 reproducciones de ese video. ¿El primero? El primero. Sí, el primer video. Que fue en el 2019. Pero, ¿por qué hacer contenido educativo? O sea, de pronto, porque usted con la afición a la fotografía podía subir. Hice un par de videos, sí, hice un par de videos de fotografía que también tuvo muchísimas vistas. Hice un video de fotografía de las últimas bodas que hice en esa época. Hice un video de cómo hice una foto. No, de cómo hice una foto, ¿no? Le tomo con el celular y luego muestro la foto ya hecha. Y tuvo como 100.000 reproducciones. O sea, pero nunca se le ocurrió hacer los bailes, toda esa cuestión. No. Entonces, lo único que yo podía hacer era o algo de fotografía o algo de mi profesión. Entonces, hice creo que unos 2 o 3 videos de fotografía que tuvieron un muy buen alcance. Pero cuando hago este video de Excel, tuvo no digo... Pero video grabado a la pantalla. Claro, y era un pésimo video, o sea, grabando a la pantalla, se veía el reflejo mío en la pantalla, entonces era terrible. Todavía está en el TikTok. Terrible, todavía está, sí, todavía está en TikTok y como digo, bueno, muchos videos tengo, pero ese video llegó como no estoy seguro si fueron 400 o 800.000 reproducciones, algo así. Y cuando veo eso, digo, no, pues, o sea, ya tenía como 3 o 4.000 seguidores, pero así, de un rato para el otro. Entonces hago otro video, igual, 10 pero así mismo, grabando, un par de videos dice así, grabando con el celular a la pantalla. Entonces, como estábamos en pandemia, teníamos el tiempo para estar en la computadora, todo el mundo estaba utilizando redes sociales, ese era el medio principal para comunicarnos. ¿Y fue el boom de TikTok en Ecuador? Empezó el TikTok en esa época exactamente, ¿no? A hacer el boom de TikTok. Y justamente hablábamos del tema de redes sociales en el salón de clase y un alumno decía y comentaba que deberíamos los profesores dar clases a través de redes sociales, a través de Facebook. Entonces yo empecé a crear, y ya dije, no, voy a buscar una manera de ya no estar con el celular ahí. Digo, voy a buscar una manera de grabar la pantalla, ¿sí? Entonces empecé buscando herramientas para grabar pantalla y ya hice un video en donde, ya hablando un poco más claro, se muestra, no me acuerdo qué fue lo que hice, y así mismo, pegó muchísimo, y dije, no, esto es lo mío, y ya tenía 10.000
seguidores, ya tenía 40,000, 50,000, crecía rapidísimo. Pero ¿con cuánta frecuencia empezó a crear el contenido? No era a diario. Empecé con videos, ¿qué sería? Una vez cada 3, 4 días, podía ser. Y tuvo una acogida, pero, chica, que un no video me cada imaginé. 4 días. Podría haber sido. Pero no recuerdo subidos exactamente. desde la computadora. Los primeros subidos desde el celular, porque estaba grabando con el celular, hablando despacito al micrófono del celular. Por aquí debe estar el video. Y tuvo una acogida, como dije, que ni yo mismo creí. Entonces, un día estábamos hablando en la mesa, en la hora del almuerzo con mis hijos, y yo dije, no, voy a empezar a crear contenido. Se me rieron mis hijos. ¿Y qué va a hacer? Y digo esto. Y eso no va a ver nadie. Les muestro, ¿no? Digo, mira. Dice, claro, y nos ponemos a comer. Dice, papi, sí, dice, también haz en YouTube. Dice, porque imagínate, dice, te dan la placa y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero yo me reía, ¿no? Me reía porque decía, o sea, la placa de YouTube. Este es el primer video, no sé si se... 870,000. Mira, aquí dicen un par de videos de sesión de fotos, 47,000, 16,000. Este es el que tuvo 150,000. Pero el primer video es este. Y tuvo 52,000 likes. Grabando. Y con la una mano explicaba. Y tuvo 870,000 vistas. Y de ahí empecé ya luego grabando la pantalla y era video tras video. Entonces ahí empiezo yo ya a crear a diario. Para TikTok. Solo para TikTok. A diario. Diariamente un video. Desde el día que dije que estábamos conversando en la hora de la comida. Digo, ahí me propuse y dije, voy a crear. Porque vi una oportunidad ahí, digo, si es que TikTok crece así de esta manera, eso me puede servir para hacer crecer luego otras redes sociales. El objetivo mío era YouTube, por el tema de las placas, de la monetización, y ya YouTube es otro mundo, si comparamos, o sea, es YouTube y todas las demás redes sociales. Exactamente. Entonces, esa era la intención mía. Entonces dije, llego a un número grande de seguidores y empiezo a trasladar a esos seguidores a mi canal de YouTube. Habrá gente que sí le interese los videos largos. Y como Excel es una herramienta que todo el mundo lo utiliza, todo el mundo necesita tarde o temprano un Excel. Y empecé, todos los días, iba buscando temas nuevos, incluso tuve que aprender. Exacto, eso le iba a consultar, pero para realizar un video, por ejemplo, la temática, hoy hablo de Excel, mañana Word, al siguiente era día netamente PowerPoint. hoja de cálculo, netamente era hoja de cálculo. O sea, solo se planteó hojas de cálculo. Sí. Porque dentro de los contenidos de las clases que yo doy en la universidad hay un bloque que habla sobre hoja de cálculo. Entonces yo quería que también mis alumnos vean esos tutoriales, que les podría servir como una retroalimentación, porque como estábamos en pandemia, todo el mundo estaba utilizando las computadoras. Entonces empiezo desde ahí, un video por día, pero religiosamente, y me tardaba de 3 a 4 horas en hacer un video, porque ya no lo hacía grabándolo así, ya lo hacía me compré un micrófono, le conecté a la computadora, ya tenía un editor para grabar, una aplicación para grabar la pantalla, para que salga con el micrófono. Entonces ya fue un poquito más producido, ¿no? El video. Entonces me tomaba de 3 a 4 horas hacer un video de 40 segundos, de 50 segundos o de un minuto, porque en ese entonces era un minuto el tiempo máximo que permitía TikTok. Y así empezó. Cuando ya llego a consolidar, ¿qué sería? Unos 50,000 seguidores, empiezo a trasladar, a hacer contenido más largo en YouTube. Me creo el canal de YouTube y a mi audiencia de TikTok empiezo a darles como que una carnadita, ¿no? Si quieres saber más. Como que una carnada de algo. Entonces digo, y les daba el producto terminado, o sea, el producto final, para que les entre la curiosidad de cómo hizo eso. Vámonos a ver, si quieren ver el video completo, suscríbanse al canal. Y así pasé con videos que decían suscríbanse a mi canal, en mi canal. En ese tiempo no era tan restringido vincular las redes.
hablar de otras redes dentro de TikTok. Luego se hizo muy restringido. O sea, uno mencionaba la palabra YouTube y ya ese video no tenía vistas. Uno ponía un logo de YouTube y ya ese video no tenía vistas. O es igual que en YouTube, hablas de No otras tanto, redes. no tanto. En YouTube no es tanto así. En YouTube no es tanto Una así. de streaming sí. Bueno, no sé, pero en YouTube no es tanta la restricción como en TikTok. TikTok ahorita es muy celoso, entonces el algoritmo de TikTok detecta que hay alguna promoción en otra red social y a ese video simple y llanamente no se muestra, o sea, tiene muy pocas vistas. Entonces, mientras pude, pasaba a la gente para que vean videos. Entonces, sí hacía videos completos cortos, pero ya como era diario, entre unos de esos, cada semana ponía uno incompleto para que lo vayan a ver. Y la gente empezó a irse a mi canal de YouTube. Entonces empezamos con 500 suscriptores, 1000, 1500, 2000. Llegamos a un punto en el que estaba en 10.000 suscriptores. Miento, 20.000 suscriptores. Ya tenía 20.000 suscriptores en YouTube. Los 20K, como se... Que es, o sea, tener 20.000 suscriptores en YouTube es... y en un medio como Azogues, por ejemplo, la provincia. Que yo decía que tenemos un solo youtuber de 100K que es de Suscal, Memito Castro, que no sé si lo ha visto por ahí, Sí. pero no hay más. O sea, los creadores de contenido de nuestra región se han centrado a redes sociales como TikTok y Facebook, nada más. Claro, por eso digo yo que siempre que un verdadero influencer no es aquel que tiene 1 millón de seguidores en TikTok. Un verdadero influencer es aquel que tiene muchos seguidores en todas las redes. Porque un influencer tiene que ser influencer no solo en TikTok, en todo. Entonces, empiezo a crecer y recuerdo que un día hago el video que hizo, que fue el boom de todo. Hago un video a manera de un sketch, grabándome yo mismo, ¿no? En donde yo actúo como si fuese el empleado y yo mismo actúo como si fuese el jefe y le pido algo al empleado que haga algo y él no sabía, como en Excel, ¿no? Digo, haz macros y que no sé qué, y él viendo así asustado, no sabía cómo hacer, y luego entro yo y hablo y digo, hay cosas que la gente no sabe y puede perder empleados, no sé qué, y les explico ahí y hago el video. Y el video que duró como 1 minuto y medio, porque ya se podía poner videos de más de 1 minuto en TikTok. Lo hice en la noche, porque siempre lo hacía en la noche, cuando ya regresaba del trabajo. Ya me tomaba menos tiempo hacer los videos, qué sé yo, 1 hora y media por ahí. Me acuesto a dormir, al siguiente día me despierto, abro el celular y veo las notificaciones de TikTok, 16.000 y pico de notificaciones, de corazoncitos y de no sé qué. Digo, ¿qué pasó? Y abro el video y tenía 8 millones de reproducciones ese video. Y en ese video decía, si quieren ver el video completo, por suerte decía eso, síganme en mi canal de YouTube. Y de los 20.000 seguidores que tenía, en una noche amanecí con más de 50.000. Y la viralización no es que es de un día para, o sea, no es que solamente dura un día. Esa viralización duró al menos un mes, un par de semanas. Y todos los días, y seguía creciendo. Ese video tiene como, en TikTok tiene como 16 millones de reproducciones. Y en ese mes, en el mes de agosto del año 2021 fue, llego a los 100.000 seguidores en mi canal de YouTube. Gracias a ese video, porque se viralizó y empezaron la gente a ver otros videos míos y bueno, llego a los 100.000 en cuestión desde ese video, en cuestión de 1 mes y medio, en agosto, en septiembre llego a en octubre, perdón, llego a los 100.000 en 3 meses. Creció la cuenta, 100.000 seguidores, suscriptores en YouTube. Me dan la placa de YouTube, me llega la placa y ahí fue otro boom, salió en todos los medios nacionales, y también fue otro impulso para que mi canal crezca, creció también otro tanto más, y bueno, fue ahí ya cuando ya todo, digamos, despegó y hasta la fecha no me he detenido en cuanto a la creación de contenido. Pero sí se monetizó el canal de YouTube. Claro, mi canal se monetizó exactamente el 19 de mayo del año 2021, cuando tenía 10.000 seguidores, ahí se monetizó. ¿Y es rentable? Por supuesto que sí. Todo depende, ¿no? Obviamente la cantidad de seguidores que se tenga, la cantidad de reproducciones que se tenga. YouTube paga por reproducciones, pero no por reproducciones totales. Por ejemplo, si hay un video que tiene 100.000 vistas, YouTube paga un valor por cada 1.000 vistas, el CPM que se llama.
Por ejemplo, depende del contenido, depende de la ciudad, del país donde los ven, varía, ¿no? Entre $1 y $4 o $5. Hay países donde se paga mucho más por cada 1000 vistas. Pero 1000 vistas que hayan sido vistas en donde haya aparecido una publicidad. No todas las vistas muestran publicidad. Hay unas que sí, otras que no. Entonces, por ejemplo, de esas 100,000 vistas que tiene un video, probablemente 50,000 fueron con publicidad. Entonces, esas 100,000 vistas en realidad no son 100,000 vistas para el creador. Vistas útiles para monetizar, me refiero. Son a lo mejor las 50,000 o 60,000 vistas que produjeron contenido con publicidad. Esas son las efectivas para uno poder, para que cuente como una vista monetizable. Y usted fue invitado incluso, ¿no?, a un evento de TikTok, me parece que es. En el año 2022, TikTok Awards. sí, me nominan. Ahí ya tenía más de 2 millones de seguidores. ¿Cuántos tiene actualmente en TikTok? En TikTok tengo 2.7 millones. En ese entonces tenía 2.2, creo, o 2 millones, algo así. Y no es que me invitan, sino que me seleccionan para el evento que se llama los TikTok Awards, que hacen TikTok Awards Latinoamérica, un evento que hacen desde hace algunos años, todos los TikTokers que crean contenido en diferentes categorías. Entonces la categoría mía era la categoría de aprendizaje, lo aprendí en TikTok, así se llamaba la categoría, conjuntamente con otros, creo que eran 19, porque éramos en total como 20 creadores de contenido de Latinoamérica. Sí, que habían de diferentes países, de Argentina, Solo en su categoría. Solo en categoría de enseñanza, categoría de gente que enseñaba algo. Y luego de eso se somete a votaciones y salen 5 finalistas. Y resulta que salgo yo entre esos 5 finalistas. ¿Pero usted movió algo? O sea, pedía que de... Claro, obviamente. Sí, todos hacían eso, ¿no? Todos decían, he sido nominado y que no sé qué, que voten por mí. Entonces estuvimos entre los 5 finalistas. Lamentablemente me tocó competir contra La Granja del Borrego, que es una cuenta que tenía como 20 millones de seguidores en ese entonces, o sea, era 10 veces más que lo mío. Era imposible ganarle. Además, un tipazo, el muchacho, muy querido por todo el mundo. Entonces, cuando me voy para México, ahí nos tomamos una foto y todo. Pero con todo pagado, ¿no? No, bueno, pagado por la universidad. La universidad me apoyó en eso. Pero TikTok no les dio un centavo. No. Nos ayudaron con la logística, sí. Nos dijeron a qué hotel podemos ir, nos ayudaron con transporte, ahí ya internamente, eso sí. Pero no, los pagos tenían que ser de acá. Entonces, la universidad me apoyó con eso. Y estuvimos entre los 5 finalistas. Un evento al que jamás en mi vida me imaginé asistir, ¿no? Hasta hace un año atrás conversábamos con mis hijos en la mesa de comida hablando de los famosos youtubers, de los famosos tiktokers. Y resulta que al año siguiente yo estuve en ese evento en donde estaba Luisito Comunica, donde estaba Pongámoslo a Prueba, donde estaban todos estos tremendos creadores de contenido, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, ¿no? Muy bonita, no se pudo lograr, bueno, obviamente era muy difícil, pero fue una experiencia maravillosa, inolvidable que pasó en el año 2022. ¿De dónde es la mayoría de su público? La mayoría del público es de México. Eso sí. Le iba a decir porque con la cantidad de seguidores que usted tiene, más de 100K en YouTube, 2 millones en TikTok. Ahorita vamos a los 800,000 en YouTube. Ya, pues vamos casi en a TikTok casi vamos al 2.7, 3.5, más de 4 millones en las 4 redes sociales. Ya. Pero, por ejemplo... Ecuador ocupa el puesto 7 más o menos. Pero, por ejemplo, en nuestro medio, exactamente. Solamente, por ejemplo, en Azogues, o sea, es... Yo creo que hay un fenómeno ahí medio raro. Gente de aquí no me sigue. Exacto, no es profeta de su propia tierra, eso le iba a decir. Gente de aquí no me sigue. De Azogues hay muy poquísimo. De Ecuador hay, como digo, en la lista, en las estadísticas de mi canal, ocupa el puesto 7. O sea, usted puede ser influencer en México tranquilamente. Claro. De hecho, cuando me fui a México me reconocieron en el aeropuerto, me pidieron fotos cuando estuve en el evento. Pero acá nada. Acá no, exactamente. Sí, entonces, obviamente México es un país que es una máquina para crear influencers, ¿no? Por la cantidad de habitantes que tiene. Pero, por ejemplo, México, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, España, y creo que después de eso está recién Ecuador, en su público. En cuanto a la cantidad de públicos. Ocupa
un 6%, algo así. De todos sus seguidores. Sí, más del 20% es de México. ¿Y sus alumnos le siguen? No creo que me sigan mis alumnos. Bueno, me seguirán cuando son alumnos. Ya cuando dejan de ser alumnos ya no me seguirán. Porque ahí sí hay una que otra cosa que necesitan ver y no, sí hay alumnos que me preguntan. ¿Con qué faceta se queda ingeniero? Educador, creo. Antes que creador de contenido. Sí, yo creo que educador. Este tema de creador de contenido, lo que pasa es que la creación de contenido ahora se ha vuelto tan sencillo, tan fácil, que todo el mundo lo puede hacer. Cualquiera con un Cualquier teléfono. persona. De hecho, sin ser creador de contenido, uno es creador de contenido. ¿A qué me refiero? Sube una foto. Exacto. Uno tiene una cuenta de Facebook y crea una publicación de que se me fui de vacaciones a tal parte. Uno está creando contenido. Uno crea un TikTok. No importa, es de un baile o lo que sea, un chiste. Está creando contenido. Entonces, creas contenido. Todos somos creadores de contenidos. Todos quienes tengamos una red social y seamos activos en una red social, somos creadores de contenido. No importa si no tenemos millones de seguidores, somos creadores de contenido. Entonces yo creo que soy un educador. Los medios no interesan, porque medios digitales, presenciales, no presenciales, pero yo creo que enseñar es la faceta con la que yo preferiría que me identifiquen, como un docente, como un educador. Llegamos a la parte final. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien. Es lindo tener este tipo de entrevistas, ¿no? Muy amenas, digamos que fuera de lo común, ¿no? Conversar de este tipo de cosas es muy refrescante para la mente de uno. Y nada, muy agradecido por la invitación. Espero que en alguna otra ocasión también podamos compartir micrófonos y gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Terán. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Que tengan una muy buena noche.